Muy buenos días, mi nombre es Pilar Arroyo, trabajo en el Instituto Bartolomé de las Casas y hoy día queremos presentarles un método para analizar la realidad. Este método tiene tres partes, una primera parte de hechos, una segunda de interpretación y una tercera de qué hacer. Pero antes de comenzar el método es importante tener en cuenta unas cosas previas. La primera es que cuando hablamos de análisis de coyuntura, nos estamos refiriendo a análisis del momento actual del país. La segunda es que nuestra intención al analizar la coyuntura es ubicar los elementos que nos permitan decidir cómo actuar y con quiénes. Es decir, hay una vocación transformadora de la realidad en nuestro análisis. La tercera es la necesidad de ser objetivos. Todos tenemos una mirada de la realidad, pero esa mirada está marcada por mi lugar geográfico, no la miro igual de la costa que desde la sierra o desde la selva. Está marcada por mi género, una mujer no la mira igual que un hombre. Está marcada también por mi etnia o mi cultura, y hay que ser conscientes de eso a la hora de asumir este análisis. Teniendo en cuenta estos tres factores, entremos ya de frente a desarrollar el método. Comencemos con los hechos. La parte de los hechos tiene 6 pasos. El primer paso es ubicar qué tiempo queremos analizar, es decir, el periodo que vamos a analizar. Un segundo paso importante es ubicar el espacio, el ámbito geográfico que vamos a analizar, mi distrito, mi país, mi provincia. El tercer paso es ya recoger los hechos que han sucedido en mi espacio que he escogido durante el tiempo que he escogido. Si fuera Perú, sería recoger los hechos que han sucedido en el Perú en los últimos 3 meses. Estos hechos se recogen a tipo de inventario, es decir, no es que tengo que detallarlos, sino simplemente tomo nota de lo que ha sucedido. No los discuto, no los analizo, solo a tipo de inventario. Una vez que tengo esto, paso a mi cuarto paso, que es básicamente agruparlos, los hechos que tienen que ver con el mismo tema, agruparlos ya también cuáles son económicos, cuáles son políticos, cuáles son sociales, etc. Con este material voy hacia mi quinto paso. El quinto paso lo que requiere es sacar los temas que están en la agenda en el nivel que estoy analizando. Y entonces tengo una enumeración de los diversos temas. Por ejemplo, puede ser la captura de Martín Belaúnde del Ocio, puede ser también, ¿no es cierto?, las elecciones, etc. Y el sexto paso de la parte de hechos tiene que ver con comparar esos temas que están en la agenda con los temas que preocupan a la gente con la que yo trabajo. Si esos temas son los mismos, entonces pensaremos en tareas de incidencia para lograr que esos temas se resuelvan de acuerdo a la mirada de nuestra gente. Pero muchas veces sucede que los temas que interesan a nuestra gente no están en la agenda pública y entonces lo que tendremos que pensar son en acciones que nos permitan poner estos temas en la agenda. Después de esta enumeración, lo que queremos es que ustedes trabajen en comisiones estos 6 pasos y traigan al plenario solo la información sobre los 2 últimos pasos, los temas en la agenda y los temas que preocupan a su gente. Y para eso tienen el cuadro que les estamos señalando como modelo. Les pido entonces poner pausa para que comiencen a trabajar, no tomen más de medio minuto en esta primera parte y luego continuaríamos con la segunda. Comenzaremos entonces con la segunda parte de nuestro método. En la primera parte hemos trabajado con hechos que nos permitieron un primer producto, saber los temas que están en la agenda pública. Luego de ello pasaremos a escoger uno de los temas de la agenda y aplicaremos los siguientes 6 pasos al tema escogido. El primer paso es ubicar los sujetos, es decir, las personas que han producido los hechos que estamos analizando.
y también las personas que han recibido el efecto de ese tema relacionado a que ustedes han escogido. No solo vamos a nombrar a las personas, sino también a los grupos o instituciones, lo que otros llaman actores, agencias, que están participando en el tema que hemos escogido. Hay que recordar que los actores no solo son internos, es decir, del país, sino hay muchos temas nuestros que son afectados por actores externos que también hay que tomar en cuenta. Una vez que hemos listado a los actores, pasamos a un segundo paso en el análisis del tema, que es ubicar los intereses que tiene cada sujeto que está participando en este tema, ¿no? Cuando hablamos de intereses, estamos hablando de cuál es el objetivo de cada sujeto al generar una acción, un hecho, ¿no? Por poner un ejemplo, si estuviéramos analizando el tema de la captura de Martín Belaúnde Locio y uno de los actores fuera el presidente de Bolivia, Evo Morales, el interés de Evo Morales, ¿cuál sería? Eso es lo que tendríamos que ubicar, ¿no? Bien, una vez que hemos ubicado el interés, el objetivo de cada uno de los actores que hemos listado en la primera parte, tenemos que pasar a un tercer punto. Este tercer punto consiste en ubicar qué poder tiene cada uno de los actores que está participando en el tema que estamos analizando. Me explico. En una sociedad estamos personas que tenemos diferentes miradas, intereses, objetivos, intenciones. Para lograr que se dé lo que yo quiero y no lo que el otro quiere, yo uso el poder. El poder está definido como la capacidad que tengo, ya sea por imposición o por persuasión, de que otros hagan lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Es mi instrumento para lograr mi objetivo, para lograr mi interés. Y entonces, en el cuadro que están ustedes viendo, se darán cuenta que en toda sociedad existen 5 tipos de poderes. Tenemos poder político, poder económico, poder militar, poder ideológico y poder social. Y en el mismo cuadro ustedes podrán ver las fuentes de cada uno de esos poderes. Hay mucha gente que piensa que un poder es el definitorio y allí se equivoca. Algunos dicen, poderoso caballero es don dinero, todos tenemos un precio, pero no es cierto. Hay gente que por sus ideas, ya sean ecológicas o religiosas o políticas, no las puedes comprar. Otros dicen sí, pero frente a un arma no hay nada que hacer, el poder nace del fusil. Tampoco es cierto. El fusil es importante cuando tiene 10, 15, 100, 200 personas enfrente. Pero cuando las armas tienen enfrente a miles, a millones movilizándose en la calle, es decir, a gente que ejerce el poder social, no hay arma que pueda y tiene que negociar. Si tienen dudas, vean la experiencia de la caída de los socialismos reales y lo demuestra con toda claridad. Entonces, volviendo a nuestro punto, el tercer paso es ubicar qué poder tiene cada uno de los actores para lograr su interés que está persiguiendo. No hay que llenar a la fuerza esa columna. A veces descubriremos que hay algunos de los actores, por ejemplo, podemos ser nosotros, que no tenemos ningún poder. Y entonces la tarea será ver cómo construimos poder para neutralizar el poder de los que tienen objetivos distintos a los nuestros. Bien, hemos completado el tercer paso, que era el poder. Entremos al cuarto paso dentro de esta segunda parte de interpretación, de análisis del tema que hemos escogido. El cuarto paso tiene que ver con ubicar los sentimientos o emociones de las personas que participan en el tema. Las emociones sabemos que son alegría, esperanza, indignación, confusión, desconfianza, impotencia, etc. ¿Por qué es importante analizar las emociones? Porque muchas veces las percepciones donde entran las emociones y los sentimientos son los que determinan las conductas de los actores, incluso más que los llamados motivos racionales o hechos objetivos.
Por eso, en nuestro análisis hay que tener en cuenta los sentimientos y las emociones de las personas que están participando en el tema que estamos analizando. Pero en las emociones vamos a hacer dos columnas. ¿Por qué? Porque nos interesa, por un lado, la emoción de la persona que produce el hecho, pero también ubicar la emoción de la persona que recibe el hecho que se ha producido. Luego de haber cumplido con ubicar a los sujetos, señalar sus intereses, el poder y sus sentimientos, de lo que se trata es de vaciar esta información en un papelógrafo. Pero importante tener en cuenta lo siguiente: nosotros hemos llenado esto verticalmente, pero a la hora de exponerlo hay que exponerlo horizontalmente para una mejor comprensión del auditorio. Vamos a poner como ejemplo el tema del indulto a Fujimori. Un sujeto ahí sería Keiko, su hija, cuyo interés era que Humala apruebe el indulto. El poder con el que funcionaba era el poder político e ideológico, y su sentimiento era esperanza de que su padre sería liberado. En la opinión pública, sin embargo, encontrábamos un sentimiento polarizado. Había gente con expectativa de que se le libere y otros más bien con un gran sentimiento de rechazo a esa posibilidad. Una vez hecho el cuadro, continuamos con los pasos del marco de interpretación. Hay un quinto paso importante, que es el impacto que el tema que estamos analizando tiene. Este impacto se mide en 3 niveles. Primero, en cuanto a las consecuencias que trae para el país. Si estamos hablando del indulto a Fujimori, si esto trae grandes consecuencias, muchas, poco, nada, afecta, no afecta, es de lo que se trata de ubicar en esta parte. Pero luego nos interesa también saber la cobertura, es decir, el espacio que los medios de comunicación, que tienen una gran importancia en la política, han dado al tema que estamos analizando. Lo han invisibilizado, es decir, casi no le han dado cobertura, lo han distorsionado, le han dado gran cobertura, etc., ¿no? Y un tercer paso en el impacto es ver si la opinión pública está muy enterada, poco enterada o nada enterada del tema. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros queremos transformar y la opinión pública ni siquiera está informada del tema, nuestras acciones tendrán que comenzar por difundir información que haga que la opinión pública reaccione frente al tema que a nosotros nos preocupa. Una vez ubicado el impacto, lo que nos interesa por último es ubicar el rol jugado por las iglesias en el tema que estamos analizando. En el Perú es importante la Iglesia Católica, pero también iglesias evangélicas en algunos espacios de nuestro país. Lo que tenemos que ubicar es cuál ha sido su posición, su acción frente al tema analizado. No nos interesa lo interno de la Iglesia, sino su expresión en sociedad. Tenemos a continuación 1 hora para trabajar esta parte. Les recomiendo dedicar 10 minutos a cada uno de los pasos, son 6 pasos, y para eso les pido que pongan pausa y cuando terminen que vuelvan a activar poniendo play para pasar a la tercera y última parte de nuestro método. Bien, supongo que ya han terminado su trabajo y pasemos a la tercera parte. La tercera parte es denominada ¿qué hacer? ¿Por qué? Porque desde el comienzo dijimos que nosotros miramos la realidad porque buscamos transformarla. Y entonces no podemos terminar el análisis sin ver qué acciones nos van a permitir transformar. Pero antes de pasar a eso, quisiera una pequeña reflexión. Muchas veces tendemos a pensar que ante la magnitud de los problemas, lo que nosotros hacemos no vale nada. Pues sepan ustedes, amigos y amigas, que importantes sociólogos a nivel mundial, tanto de habla hispana como anglosajona, señalan con claridad que el cambio social es fruto de miles de pequeñas acciones. Uno de ellos, muy importante, Manuel Castells, señala que el cambio social y político siempre se ha llevado a cabo en todas partes y en todas las épocas a partir de miles de acciones gratuitas y en ocasiones inútilmente heroicas que no han guardado proporción con su eficacia.
Y así como cito a Castel, podría citar a muchos otros científicos sociales que señalan la importancia de lo pequeño para la gran transformación. Bien, pasemos entonces a los 4 pasos. Un primer paso es basado en la información y en los elementos de análisis que hemos venido acumulando en el punto 1 y en el punto 2, tratar de imaginar qué es lo que va a suceder. Si pusimos el caso del indulto a Fujimori, se trata de imaginar si parece que lo van a indultar o no. Una vez que hayamos visto qué es lo que parece que va a pasar, una segunda pregunta, un segundo paso es pensar si eso le conviene al país o no le conviene, ¿no? Un tercer e importante paso es preguntarnos si lo que va a pasar nos conviene a nosotros. Ustedes dirán que es obvio que si le conviene al país, me conviene a mí, pero no siempre es así. Pongo 2 ejemplos. Un primer ejemplo es en el caso de la educación. Buscando mejorar la calidad de la educación, que es el principal problema de este país, se han dado reformas en las leyes del magisterio. Y eso indudablemente le conviene al país. Pero si yo fuera una maestra nombrada, no me conviene. Porque antes mi puesto estaba seguro hasta que me muera. Y ahora con esto no lo es así. Pongo otro ejemplo, el caso del narcotráfico, otro gran tema y muy importante para el país. Evidentemente la lucha contra el narcotráfico le conviene al país. Pero si yo estuviera teniendo mis ingresos del narcotráfico, no me conviene. Entonces no siempre podemos dar por hecho de que lo que le conviene al país me conviene a mí. Cuarto y último punto muy importante es ver qué acciones nuestras pueden influir favorablemente para orientar el resultado del tema que estamos analizando de acuerdo a nuestros intereses, valores, prioridades. Aquí es importante tener en cuenta con quiénes nos podemos aliar para generar acciones. Y esa información nos la da la parte 1, 2 y 3 de la segunda parte del marco de análisis, porque nos tenderemos a aliar con los que tienen los mismos objetivos que nosotros y por supuesto sería ingenuo buscar aliarse con los que tienen intereses y objetivos distintos a nosotros, ¿no? Una investigadora, Mariana Barreto, señala que las alianzas son elementos claves para movilizar y nosotros que queremos transformar tenemos que buscar esas alianzas, poniendo siempre enfrente lo que nos une y no lo que nos divide. Para hacer una alianza no necesito estar 100% de acuerdo con el que me voy a aliar. Basta con que esté de acuerdo en el tema con el cual quiero sacar adelante algo y con el cual él también esté dispuesto a hacerlo. Bien amigos, para esta tercera parte tienen ustedes media hora para trabajarla. En general, este método se puede realizar en una mañana, en 4 horas, y los invito a hacerlos en sus respectivos espacios. Agradezco su atención y sin más me despido.